Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de esta jornada. Y allí veíamos en los principales adelantos una noticia destacada, que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, será hisopado este lunes y se encuentra en cuarentena preventiva tras haber entrado en contacto con una persona que dio positivo a COVID-19. El contacto se dio cuando el mandatario fue al Hospital Maciel para vacunarse contra el coronavirus el pasado lunes 29 de marzo. Vamos a hablar de las vacunas. Este domingo, pasadas las 18 horas, también veíamos allí en los principales adelantos, arribó a Uruguay una partida de 48.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Mañana lunes se reunirá la comisión del Ministerio de Salud Pública encargada de analizar las vacunas, ya que hasta el momento no está definido a qué grupo de la población se aplicarán estas dosis. En octubre de 2020, el país firmó un acuerdo por $2,5 millones para adquirir 1,5 millones de dosis de algunas de las vacunas que integran el pool de compras de la Organización Mundial de la Salud. Este domingo se concretó la entrega de las primeras 48.000 dosis compradas mediante ese mecanismo, aunque todavía quedan unas 100.000 que forman parte de la primera entrega. Esa cantidad restante, sin embargo, no tiene fecha de arribo confirmada, aunque se espera que la entrega se concrete a fines de abril o principios de mayo. La aplicación de la vacuna de AstraZeneca fue suspendida temporalmente en algunos países de Europa debido a la aparición de trastornos de la coagulación en la sangre. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, explicó que los casos trombóticos son frecuentes y que al ser la tercera enfermedad cardiovascular más común en el mundo, no se podía vincular, de momento, al uso de la vacuna. El organismo internacional también consideró que los beneficios de la vacuna eran mayores que sus riesgos y recomendó seguir aplicándola. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos aseguró que hay una clara conclusión científica de que la vacuna está protegiendo y beneficiando a los ciudadanos contra el COVID y no está asociada a los casos de trombosis. En Uruguay, en tanto, la Comisión Nacional Asesora de Vacunas actualizará la evidencia científica respecto a la vacuna de AstraZeneca y definirá a qué grupo se aplicará. El ministro de Salud, Daniel Salinas, criticó la demora de la llegada de las vacunas mediante el mecanismo COVAX tras un comentario de un usuario en Twitter. Si la Organización Mundial de la Salud funcionara y hubiera traído las vacunas, tal vez... El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ante la ironía de un usuario de Twitter que se refirió a la demora en la llegada de las dosis. Uruguay adhirió al fondo COVAX en octubre de 2020, cuando se aseguró 1,5 millones de dosis contra el coronavirus a través de ese pool de vacunas. Sin embargo, la llegada de las inyecciones por medio de esa vía se demoró varias veces y enfrentó varios obstáculos luego de que los países más ricos comenzaran a firmar acuerdos de manera bilateral con los laboratorios y las grandes farmacéuticas. El propio gobierno uruguayo, mediante el presidente Luis Lacalle Pou, reconoció que el COVAX no fue el mecanismo que todos pensaron que iba a ser. El mandatario dijo en marzo de 2021 que todos los países del mundo habían conseguido las vacunas bypaseando el mecanismo COVAX y que creía que si uno participaba en este tipo de organismos internacionales, la respuesta iba a ser más contundente. Este domingo llegaron las primeras dosis adquiridas mediante el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, con el arribo de 48.000 inyecciones de AstraZeneca, cuyo uso será definido por la Comisión Nacional Asesora de Vacunación después de este lunes. Hasta el momento se vacunaron más de 713.000 personas con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto se traduce a que 1 de cada 4 uruguayos habilitados para vacunarse ya recibió la primera dosis de la vacuna. Un total de 716.850 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en nuestro país, según la información divulgada por Salud Pública. A su vez, 67.969 ya recibieron la segunda dosis. Hasta el momento, el departamento donde más personas se han vacunado es Rivera. En el departamento fronterizo se inocularon más de 39.000 personas, las que representan un 37,93% de la población. Le sigue Durazno, donde ya se vacunaron 20.000 personas, un 34,56% de la población. Los departamentos donde se han vacunado menos personas son Canelones y Paysandú, con un 10,35% de vacunados en el primer caso y un 12,70% en el segundo. En Semana Santa, un total de 202.579 personas se dieron la primera dosis a nivel país,
mientras 67.969 ya recibieron la segunda. Por lo tanto, en Semana Santa se vacunaron 270.548 personas contra COVID-19 en Uruguay. El pediatra e infectólogo Álvaro Galeana llamó a la población a dejar de tener miedo a la vacuna contra el COVID-19 que, según asegura, es efectiva y es la única manera de superar la pandemia. El infectólogo indicó que históricamente las pandemias del mundo se resolvieron gracias a la inoculación y si bien la vacunación en el país avanza a buen ritmo, aún hay ciudadanos que prefieren no vacunarse. Si bien la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país avanza a buen ritmo, todavía hay ciudadanos que prefieren no vacunarse. Galeana, pediatra de profesión y actualmente director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell, afirmó que la pandemia generó polarización y politización en todo el mundo. Se ha polarizado, es el bien y el mal, no hay términos medios, y se ha politizado y hay siempre, en todos los países se ha visto una mezcla de cosas científicas con cosas políticas. El médico recordó que las pandemias en el mundo se resolvieron históricamente con vacunas. En la historia de la humanidad, lo que ha detenido e impedido evolucionar hacia a empeoramiento de las grandes pandemias, estoy hablando de viruela, estoy hablando de fiebre amarilla, estoy hablando de sarampión, influenza, muchas pandemias que se han repartido en el mundo han sido detenidas gracias a las vacunas. No hay otra cosa que las haya mejorado. En el caso del COVID-19 se debe ir por el mismo camino, afirmó, en referencia a las personas que no creen en la importancia de vacunarse. Si queremos a mediano y a largo plazo resolver esta situación pandémica y esta situación dantesca en la cual estamos viviendo, tenemos que confiar en las vacunas porque no existe otra opción. No hay otra opción, yo no la conozco si la hay, y la realidad es la realidad. Los CTI, la gente se muere por coronavirus, no se mueren por otras cosas. Se está muriendo por coronavirus. Tenemos que parar este drenaje y esta muerte enloquecedora de los coronavirus. Y para eso hay que recurrir a las vacunas. Y las vacunas también han tenido su historia. Empiezan más o menos en 1800, en 1800 y pico, a partir de los estudios de Pasteur, se han ido generando vacunas y al día de hoy tenemos tecnologías de última generación, como puede ser la de los ácidos nucleicos, y tecnologías un poco previas, como son las que se usan para el virus de la influenza, pero son efectivas y son las que detienen la progresión de las pandemias. Entonces, basta de dar vueltas. También hay gente que sostiene que el mundo es plano y bueno, la Tierra es redonda y gira, y en el mundo las pandemias se resuelven con las vacunas, no hay opción. Y seguimos hablando de la vacunación. Al momento todos los mayores de 18 años pueden agendarse y entrar en una lista de espera para ser vacunados. Sin embargo, los grupos que se están priorizando son los mayores de 80 años, mientras que en los próximos días se asignarán horas a las personas comprendidas entre 71 y 79 años y se abrirán cupos para quienes están entre la franja etaria de 50 a 70 años. El plan de vacunación continúa a buen ritmo, con los grupos categorizados como servicios esenciales vacunados en su mayoría con una primera dosis y a la espera de la segunda. Al momento, los grupos prioritarios que están recibiendo una primera inyección son los mayores de 80 años con Pfizer, así como los comprendidos en la franja que va desde los 18 hasta los 70 años con Sinovac. Sin embargo, esa franja se abrió especialmente por Semana de Turismo y una vez que esta culmine, la agenda volverá a priorizar a la población en función de su edad. De esta manera, en los próximos días, se espera que se asigne fecha y hora de vacunación a las personas que están en lista de espera y que tienen entre 71 y 79 años, mientras que también se abrirán más cupos para los comprendidos entre los 50 y los 70 años. El gobierno espera inocular en abril a la población de entre 71 y 79 años, que será vacunada con Pfizer y supone casi 200.000 personas. El sábado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que se abrieron 20 vacunatorios en distintas localidades del país destinados a reforzar el plan de vacunación. Los vacunatorios nuevos corresponden a los departamentos de Artigas, La Valleja, Flores, Salto, Canelones, Florida, Maldonado, Paysandú, San José y Tacuarembó.
Un joven de 25 años fue asesinado en Parque Roosevelt, en el departamento de Canelones. Según fuentes policiales, el joven mantuvo una discusión con dos personas y una de ellas luego extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo. Sobre las 5 de la mañana de este domingo, un grupo de personas se encontraba en Parque Roosevelt, próximo a la Avenida de las Américas, cuando tras una discusión un hombre mató a un joven de 25 años de varios disparos. Fuentes de la investigación dijeron a Telemundo que el joven de 25 años y su victimario habían discutido minutos antes del desenlace fatal. El asesino le recriminó a su víctima que le había faltado respeto a su novia, lo amenazó y se retiró del lugar. Más tarde regresó armado y disparó contra el joven de 25 años, hiriéndolo de gravedad. La víctima llegó a ser trasladada al Círculo Católico con vida, pero al cabo de algunos minutos murió. La policía tiene identificado al agresor, que se espera que sea detenido en las próximas horas. La investigación está a cargo del fiscal de la ciudad de la Costa, Fernando Valerio, y la jefatura de policía de Canelones. Y ahora, en este momento, hay dos hombres detenidos sin antecedentes penales por este homicidio del Parque Roosevelt. Jefatura de Policía de Canelones trabaja allí en el lugar y en este sentido habló Paulo Rocha, el jefe de policía. Sí, buenas noches. Sí, efectivamente, a raíz del homicidio ocurrido esta madrugada, el departamento de homicidio y con las primeras actuaciones realizadas por la seccional 26 de la jurisdicción, se pudo en varios allanamientos realizados en el día de hoy y varias actuaciones lograr detener a dos personas, dos masculinos, sin antecedentes, los cuales estarían involucrados en el hecho ocurrido. ¿Puedo saber ya de antemano la causa? ¿Qué puede haber pasado? Sí, se está trabajando en eso, pero se tiene ahí casi confirmado que el móvil sería por un incidente que ocurrió en la madrugada, en una primera instancia a raíz de la novia de uno de ellos, discuten, el autor se retira, vuelve un rato más tarde acompañado de otra persona y ahí efectúa varios disparos que llevó a la muerte de esta persona y a herir a una segunda persona. Un hombre condenado por homicidio se fugó de la cárcel de San José. El interno se fugó durante la tarde del sábado y viene siendo buscado por las jefaturas de policía de todo el país. Sebastián Alberti, de 26 años, estaba recluido en la cárcel de Juan Soler, condenado por el delito de homicidio cuando en la tarde del sábado logró fugar del centro penitenciario, según informó Montevideo Portal. Fuentes del Ministerio del Interior contaron a Telemundo que el hombre estaba sacando la basura del centro penitenciario, una tarea que realizaba todos los días. En determinado momento aprovechó el descuido de un guardia para subirse a una moto que lo esperaba fuera de la cárcel. El centro penitenciario de Juan Soler es de baja seguridad. Según explicaron desde el Ministerio del Interior, solo los presos con buen comportamiento son enviados a esta cárcel. Policía de todo el país trabaja ahora para recapturarlo. El Ministerio del Interior investiga una serie de videos virales donde aparecen jóvenes disparando armas de fuego en la calle. Los videos ya están en el poder de las autoridades y se trabaja para determinar la identidad de sus protagonistas. En las últimas horas se viralizaron diferentes videos en redes sociales donde se ve a varios sujetos disparando y mostrando armas de fuego. Ya sabes, fíjate. Maroña. Ahí ya estoy filmando. ¿Verdad? Estos videos llegaron a las autoridades del Ministerio del Interior, según indicaron fuentes policiales a Telenoche. Cada video tiene lugar y fecha diferente. Las fuentes afirmaron que ya se comenzó con una investigación para identificar a las personas que participan. No se descarta que hayan menores involucrados en las filmaciones. Cabe recordar que días atrás, por un hecho similar, se formalizó a un hombre y un menor que se entregó ante la justicia, también por un video viralizado, donde portan armas de fuego y realizan apología al delito. Ante la extensión de la no presencialidad en los salones de clases de todos los niveles educativos del país en la enseñanza, por lo menos hasta el 9 de abril, la ANEP presentó un documento para orientar el escenario de la virtualidad obligatoria. Por
lo menos hasta el 9 de abril inclusive se postergó la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de enseñanza, públicos y privados. En ese contexto, ANEP dispuso fases de organización sujetas a evaluación sanitaria y coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Para la primaria, la fase 1 implica centros cerrados. En los 3 primeros días de esta semana, jueves 8 y viernes 9, se abrirán para organizar el retorno a la presencialidad con el personal que dirección considere necesario. Se dispone también comunicación con las familias de los estudiantes en formato no presencial y en especial contactar a las familias de aquellos niños que no se hayan conectado de ninguna forma con su docente o grupo para identificar causas y solucionarlas. En secundaria, el documento orientador indica que los liceos estarán abiertos 3 horas por turno con guardia presencial, incluyendo servicio de alimentación cuando corresponda. Los horarios de apertura se publicarán por vías institucionales de cada centro, que además recibirá los trabajos propuestos por docentes de aquellos estudiantes con dificultades de conexión virtual. Entre otras disposiciones, se garantiza el cumplimiento de 2 periodos extraordinarios de exámenes en marzo y abril en modalidad virtual. Por su parte, en UTU también se indica que los trabajos propuestos por docentes deben llegar a los estudiantes con problemas de conexión virtual y para ello se definirán espacios y horarios específicos. Los centros de estudio en este nivel tendrán una guardia para seguimiento y actividades necesarias, cuyos horarios serán publicados en sus guías institucionales. Las escuelas que cuenten con equipos informáticos portátiles, dice el documento orientador de UTU, podrán disponer del préstamo de los mismos a aquellos estudiantes que no cuenten con las herramientas necesarias para las clases. También se garantiza el cumplimiento de 2 periodos extraordinarios de exámenes en marzo y abril, en formato virtual o coordinando otra modalidad según el curso. Los documentos de primaria, secundaria y UTU están disponibles en el sitio web de ANEP. Unos 25.000 estudiantes tendrán problemas para acceder a estos cursos de forma virtual, pero desde el Plan Ceibal aseguran que el escenario es mucho más fortalecido que en el 2020. El alcance de la cobertura aumentó un 9% y es a más del 90% en primaria y secundaria, según dijo el presidente del organismo. Desde diciembre pasado se trabaja en la mejora de la cobertura, plataformas y herramientas ante un eventual escenario de virtualidad obligatoria que se concretará desde este lunes. En lo que tiene que ver con usuarios únicos, nosotros comenzamos 2020 con un acceso a plataformas de un 9% de la matrícula de la educación pública. Hoy tenemos el 92% en secundaria y el 95% en primaria si miramos los niveles de 2020. Para lograr ese incremento fueron necesarias varias acciones implementadas en los últimos meses. Se cuadruplicó la capacidad de servidores para aumentar enlaces de conexiones al mismo tiempo con velocidad adecuada. También se incrementaron las plataformas de conferencias. Primero integramos a la plataforma CREA el software de conference, de videoconferencia. A continuación de eso lo pudimos localizar en Uruguay para que pudiera ser posible que se liberara el tráfico de datos para ese servicio y posteriormente pudimos disponibilizar a comienzo de este año que más o menos los niveles de videoconferencia que habíamos tenido en 2020, tener el doble de esa capacidad disponible para la semipresencialidad. En realidad cuando comenzamos el año ya era presencialidad total en Uruguay. Y en esta semana multiplicamos por 5 esa capacidad, cosa de que el sistema tuviera también una evolución en ese sentido. No obstante, resta atender la situación de unos 25.000 estudiantes cuyo acceso a los servicios del Ceibal no está garantizado. Lo que nosotros vemos de nuestro lado es que no se conectó a la plataforma CREA, por ejemplo. Un estudiante que no se conectó a la plataforma CREA. Puede ser por temas de conectividad de internet en su hogar, pero puede ser por cuestiones de seguimiento de su trayectoria de aprendizaje, por algún motivo, por una situación familiar, por una situación económica o de salud o cualquier otra situación. Nosotros esa otra parte no la vemos, por eso es que nosotros trasladamos toda esa información para que la ANEP lo pueda cruzar con sus bases de datos y así hacer un seguimiento del estudiante en ese caso particular. Y nos vamos al departamento de Canelones, donde detuvieron a 3 personas tras ataques a efectivos policiales que realizaban operativos de control. En Estación Atlántida
Funcionarios de Policía Caminera observan a un grupo de personas reunidas y se acercan para pedirles que se dispersen, de acuerdo a las disposiciones sanitarias. Allí comienzan a ser insultados y agredidos con botellas de vidrio. 2 hombres de 19 y 27 años de edad fueron detenidos y derivados a la seccional 17 de Atlántida. Por otra parte, en la plaza de la localidad de Soca, también en el departamento de Canelones, un grupo de personas estaba reunida escuchando música con alto volumen e ingiriendo bebidas alcohólicas, según informó la Jefatura de Policía de Canelones. Ante reiteradas denuncias, funcionarios llegaron para notificarlos por escrito, momento en que empiezan a ser insultados y uno de ellos se da a la fuga. Posteriormente, se recibe denuncia que este hombre, el fugado de 22 años de edad, estaba realizando desórdenes frente a una vivienda. Los 3 estarán declarando este lunes ante la fiscal Mirna Busic en Atlántida. Y en el departamento de Salto se llevaron a cabo procedimientos para desarticular 5 fiestas clandestinas, una de ellas en el complejo termal Daimán. Los involucrados deberán realizar tareas comunitarias en favor de ACE. El comité de emergencia, en este caso el SECOED y policía, realizaron 5 procedimientos a raíz de 5 fiestas clandestinas. Una de ellas en un complejo turístico de Termas de Daimán, en donde entre 20 y 25 jóvenes fueron ubicados a través de este procedimiento. Al mismo tiempo, en el Parque José Luis, al norte de la ciudad, fue el procedimiento más grande. Aquí estamos hablando de unas 50 personas, ahí sí, jóvenes y mayores. 2 fiestas clandestinas más en Barrio Artigas y una 5ª fiesta clandestina en la zona de Barrio Arralde. Varios de ellos deberán de cumplir tareas comunitarias en ACE. Sabemos que se han dispuesto penas alternativas, como son las tareas comunitarias. En este caso sabemos de un salteño que está realizando tareas voluntarias en favor o a disposición de ACE. Además de esto, en el caso de la Intendencia, en la jornada de mañana lunes vamos a estar disponiendo la aplicación de sanciones económicas que pueden llegar hasta 70 unidades reajustables, esto es hasta los 100.000 pesos aproximadamente, a los propietarios de los establecimientos y a los dueños de casa donde se hicieron estas fiestas clandestinas. Y por último también mencionar de que hemos constatado a través del SECOED el incumplimiento de los protocolos en el caso de un supermercado de grandes superficies de capitales nacionales, y a partir de esa constatación en donde no se ha cumplido con el aforo, con el uso de tapabocas, con el uso del alcohol en gel, también en la jornada de mañana estaremos dándole forma a una resolución, aplicando una sanción económica y advirtiendo que si se repite este tipo de conductas podemos disponer la clausura por unos días de este establecimiento o este supermercado de grandes superficies. Y nos vamos al departamento de Rocha, donde el balance de semana de turismo, dentro de todo, fue positivo y con buen nivel de ocupación, según valoraron operadores hoteleros. Bueno, la semana estuvo muy bien, cumplimos con todas las normas COVID, nosotros hacemos seguimos la teoría de la burbuja, las personas pasan por acá por recepción, bajan y le hacemos todo el protocolo, estacionan su auto y luego ingresan al apartamento. ¿Cuál fue el nivel de ocupación? El nivel de ocupación nosotros estamos en un 80%, tanto ahora como en el mes de enero. Febrero bajó un poco, carnaval subió, pero ahora verdaderamente fue muy bueno a partir del jueves. ¿Turistas desde qué departamentos vinieron? Acá viene mucho de la zona del litoral, menos de Montevideo, pero sí del centro y litoral del país viene muchísima gente. Nosotros cerramos muy conformes la temporada, contando la semana de turismo. Y el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, dijo que esta semana de turismo en el departamento fue muy magra. También adelantó que el invierno será complicado y que buscará alternativas para generar trabajo desde la intendencia. Una semana de turismo hasta ahora muy magra, lo cual en definitiva es tristeza y alegría. Es tristeza porque obviamente esto golpea a los operadores económicos y también un grado, no de alegría, pero de
satisfacción en el sentido de decir que se están cumpliendo las medidas de disminución de la movilidad social. Va a ser un invierno difícil con esto, ¿no? Sí, sin duda va a ser un invierno complicado. Tenemos el doble de usuarios hoy día en los comedores, se está más que duplicando la cantidad de dinero que pasó de 4,5 millones previos a la pandemia a 12 millones de pesos en los comedores, para atender una población de casi 2.000 personas. Es una realidad muy dura la de la pandemia y obviamente esto nos obliga a ir buscando alternativas para generar trabajo en el departamento. Los operadores turísticos están preocupados porque fue una temporada malísima y bueno, quieren alguna respuesta del Estado. ¿Se le puede dar algo? Nosotros desde la Intendencia Departamental hemos agotado el arsenal de medidas que teníamos desde el punto de vista de habilitación comercial, desde el punto de vista de exoneraciones de contribución inmobiliaria y obviamente no tenemos más alternativas y vamos a tratar de acompañar al sector desde la Intendencia en todo lo posible, pero hay un conjunto de medidas que obviamente escapan a nuestro marco. ¿Serán articuladores con el Gobierno Nacional? Bueno, nosotros obviamente que creo que en este caso hay un ministro de Turismo que es conocedor del rubro y sensible en la materia, creo que va a ser un buen articulador de todas las medidas correspondientes. El cardenal Daniel Sturla celebró la misa de Pascuas en la Catedral Metropolitana y brindó un mensaje de esperanza por el difícil momento que estamos atravesando por la pandemia. Con la alegría de la Santa Pascua, felices Pascuas a todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ha roto las ataduras de la muerte, nos ha liberado del pecado y dado nueva vida. Como ya es habitual, el arzobispo de Montevideo comienza su homilía en la misa de Pascua con un chiste. Espero que se rían. Van a ser chistes de curas. Resulta que había un cura confesando y conocía toda su feligresía. Entonces viene un señor al que no conocía y ahí en la charla previa le dice: ¿y usted, señor, no es de acá? No, no soy de acá, estoy de paso. ¿Así en qué trabaja? Trabajo en un circo. ¿Así? ¿Qué hace en el circo? Soy saltimbanqui. ¿Y qué es eso? Espere, padre, le hago una demostración. El saltimbanqui es un acróbata. Entonces el hombre empezó a saltar de un banco al otro, se subió al púlpito, hizo un salto mortal, impresionante, y había dos viejitas esperando para confesarse. Y una le dice a la otra: mirá, che, vámonos, vamos a esperar a otro cura que venga a confesar, que este pone penitencias muy difíciles. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Porque esta tradición es que no se puede decir felices Pascuas con caras largas. Por más de que estemos en un momento difícil, nosotros tenemos la alegría de la Pascua. Y esta alegría tiene que ver con nuestra vida. Es verdad, el Señor ha resucitado. Entre ellos va corriendo esa noticia. Pero esta noticia no es el hecho sencillo, entre comillas, de que alguien que está muerto vuelve a la vida como que hubiera revivido. Los discípulos lo ven como un nuevo comienzo, una nueva creación. Volver a empezar de nuevo. El cardenal Sturla dio un mensaje de esperanza ante los tiempos difíciles que vive la humanidad por la pandemia de coronavirus. Esta noche oscura pasará, ya se vislumbra la luz, cuidémonos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, vacunémonos, sigamos las indicaciones, confiemos en el Señor resucitado. Todo volverá a comenzar de nuevo. Y para los que han partido y sentimos el dolor de su partida, tener también la esperanza de la fe. Están en la vida eterna, que el Señor los haya juzgado con misericordia y les dé la plenitud de la vida en el cielo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida.
Que este lunes los funcionarios del Banco República, nucleados en la Asociación de Bancarios del Uruguay, realizarán un paro de 24 horas en todo el país. A través de un comunicado, el gremio aseguró que la medida no impactará en el pago de salarios ni de jubilaciones. La medida gremial se aplicará a nivel país. De esta manera, los funcionarios del Banco Estatal reclaman ingreso de personal administrativo y de servicios. También piden un ámbito de negociación con las autoridades y medidas sociales para los trabajadores. Por otra parte, en un comunicado, el gremio denunció falta de respuestas a temas vinculados con el resguardo sanitario en el marco de la pandemia. Según el sindicato, los trabajadores se enfrentan a falta de medidas que minimicen los riesgos de contagio a nivel laboral. Sostienen que al día de hoy no se han establecido aforos en las dependencias del República. Y ahora pasamos a compartir con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencia, actualizado hace unos minutos nada más. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, hoy se llevaron a cabo 14.086 análisis y se detectaron 2.237 nuevos casos de coronavirus en Uruguay. Además, hoy también se confirmaron 30 fallecimientos con diagnóstico de COVID en nuestro país. Actualmente hay 25.502 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, y 393 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Al día de hoy, en los 19 departamentos se registran casos activos. En total de casos confirmados hasta ayer, esta es una aclaración que detalla el Ministerio de Salud Pública en su comunicado. Hasta ayer los casos confirmados eran 113.904. Hoy se reportan 2.237 casos nuevos y un total de 117.757 casos positivos confirmados. Esta diferencia se explica porque se incluyeron 1.618 casos reportados fuera de fecha por los diferentes laboratorios. Hasta allí la información del último informe actualizado a esta hora. Les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso del capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. Damas y caballeros, como siempre en Farmashop, tocan los descuentos. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Farmashop. Martes, jueves y los domingos también. Hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también. Para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Farmashop. Los martes, los jueves y los domingos también. Debe ser cierto eso de que los uruguayos tenemos algo especial. Los uruguayos nos agrandamos frente a la adversidad. Un grupo de uruguayos juntos puede enmudecer al Maracaná. Sobrevivir a una cordillera. Y hasta controlar el coronavirus. Los Andes y la pandemia tienen mucho en común. La angustia, la incertidumbre, la impotencia es exactamente la misma que cuando caímos en la montaña. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuándo va a terminar? Muchísima incertidumbre. Y la única forma de salir adelante era y es todos juntos. Cuidándonos los unos a los otros. Siendo compasivos y solidarios.
superando avalanchas y olas de contagio. Picos nevados y gráficas que se disparan. A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo. Recuerdo como si fuera hoy cuando vinieron los helicópteros. Fue una emoción tremenda. Lo tengo acá grabado. Fue como cuando se confirmó lo de las vacunas. Y los helicópteros nos sacaron en tandas. Y las vacunas vendrán en tandas. Habrá que tener paciencia. Seguir cuidándonos un poco más. Ya falta poco para salir de esta pandemia. Tenemos que bajar los contagios para que la vacunación sea más efectiva. Y hasta que el último de los uruguayos esté vacunado... Hagamos solo lo imprescindible con los imprescindibles, como dice el GACH. Hoy más que nunca. Espalda con espalda. Todos juntos podemos cambiar esta historia. Los uruguayos, juntos, podemos mover montañas. Los uruguayos juntos podemos mover montañas. Podemos mover montañas. No hay que aflojar. Podemos mover montañas. Podemos mover montañas. Hagámoslo juntos. Podemos mover montañas. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural. Y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Tres recomendaciones para el regreso de las vacaciones de Semana de Turismo. Si conviviste con amigos u otros grupos familiares, evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días. Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor. Si no, extremá las medidas de prevención que ya conoces. Distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Cuídate. Del 25 al 28 de noviembre. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Y como ya lo anunciábamos, pasamos a compartir con ustedes. Y pasamos a la información del plano internacional, y en la homilía de Pascuas el Papa Francisco pidió compartir vacunas con los países más pobres en una Pascuas marcada por la pandemia. El Papa instó a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los atrasos en la distribución y promover un reparto justo de las vacunas. El Papa Francisco pidió el domingo compartir las vacunas contra el COVID-19 con los países más pobres. Esorto pertanto
Exhorta a la comunidad internacional a un esfuerzo compartido para superar el retardo en la distribución y se favorezca el reparto, especialmente en los países pobres. En su tradicional mensaje de Pascua, marcado por segunda vez por la pandemia, Francisco también condenó las guerras y la violencia. Mencionó a Siria, donde millones de personas viven en condiciones inhumanas, Yemen y Libia, y además pidió que israelíes y palestinos vuelvan a encontrar la fuerza del diálogo, insistiendo en una solución con 2 estados independientes. También mencionó a los que en Birmania luchan por la democracia de manera pacífica. Elogió el camino de pacificación que ha emprendido Irak y fustigó la violencia interna en el terrorismo internacional. También pidió la liberación de los prisioneros en los conflictos de Ucrania y Nagorno-Karabaj. Demasiadas guerras y demasiada violencia todavía hay en el mundo. El Señor, que es nuestra paz, ayude a todos a superar la mentalidad de guerra. Ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Francisco dedicó su discurso pascual antes de la bendición Urbit et Orbi a los más vulnerables, los enfermos de COVID-19, los migrantes, las personas que debido a la pandemia viven en la precariedad y las poblaciones que sufren las guerras. El Señor inspire l'agire delle autorità. El Señor inspire la ayuda de la autoridad pública para que ayude a todos, especialmente a las familias más pobres, para que reciban la ayuda necesaria para un adecuado sustento. Sostentamento. El Papa pronunció su homilía desde la Basílica de San Pedro con muy pocos asistentes debido a las restricciones por el COVID-19 en Italia, uno de los países más afectados por el virus, con más de 110.000 fallecidos. Y hablemos del avance del COVID en América Latina, donde en los diferentes países se suman nuevas restricciones para contener el avance de la pandemia. La medida incluye 9 horas de toque de queda nocturno en estos territorios del 2 al 9 de abril. El decreto argumenta una calamidad pública porque pese a existir la emergencia desde marzo del año anterior, ahora se han visto afectados nuevos grupos etarios, existen nuevos síntomas y nuevas cepas. El balotaje presidencial del 11 de abril se mantendrá con medidas de seguridad sanitaria incrementadas. Ecuador se suma así a varios países latinoamericanos que han aplicado restricciones para contener la propagación de la enfermedad. El jueves, Chile anunció que cerrará sus fronteras a partir del lunes y durante todo el mes de abril ante las cifras récord de nuevos contagios. El país ha vacunado con al menos una dosis a más de 6 de los 19 millones de habitantes. Bolivia, por su parte, ordenó el cierre preventivo de su frontera con Brasil ante la situación alarmante de su vecino. En numerosos países de la región se registran casos de la variante brasileña del coronavirus llamada P1. Perú, mientras tanto, registró el número diario más alto de nuevos casos confirmados en 13 meses de pandemia. Y el laboratorio chino Sinovac anunció que duplicó la capacidad de producción de su vacuna contra el COVID-19 a 2 millones de dosis anuales. El laboratorio chino Sinovac duplicó la capacidad de producción de su vacuna contra el coronavirus. En un comunicado, el grupo informó que ha terminado una tercera línea de producción, por lo que ahora puede producir 2.000 millones de dosis al año. Recordemos que cada paciente necesita 2. El inmunizante llamado Coronavac es uno de los 4 antídotos aprobados por Pekín. En estudios realizados en Brasil se ha evaluado que es eficaz en torno al 50% para prevenir el contagio y al 80% para evitar la intervención médica. Sinovac asegura que se han suministrado 200 millones de dosis a más de 20 países, incluida China. El grupo dice haber recibido autorización para comercializar el producto en más de 30 naciones. Expertos de la OMS afirmaron el miércoles que las vacunas de Sinovac y de su compatriota Sinopharm son seguras y eficaces contra el virus, pero se necesitan más datos sobre ancianos y personas que padecen otras enfermedades antes de recomendar su uso para esos grupos. Y volvemos al panorama nacional. El Ministerio de Salud Pública informó que abrirán 21 nuevos puestos de vacunación en todo el territorio nacional.
La ampliación de los cupos es para las personas que estaban inscritas para vacunarse en la franja que va desde los 50 a los 70 años, informó la cartera en un comunicado. Esto comprende a las personas que se vacunarían con Sinovac, pero también a la franja de mayores de 70 y trabajadores de la salud que lo harán con las dosis de Pfizer, según decidió el Ejecutivo. Por otra parte, se incorporaron 21 vacunatorios al sistema para los que ya está abierta la agenda. Uno de ellos está ubicado en Tomás Gómez Oro, Artigas. Otros 4 en La Valleja, en Mariscala, Solís de Mataojo, José Valle Ordóñez y José Pedro Varela. También Flores cuenta con un nuevo vacunatorio en Ismael Cortinas. En Salto se asignaron 3 nuevos puestos de vacunación, uno en Valentín, otro en Belén y un tercero en Constitución. En el departamento de Canelones se sumaron 3 vacunatorios, el del aeropuerto, otro en Salinas y un tercero en Solimar. Florida tendrá 2 nuevos puestos de vacunación, en 25 de agosto y Capilla del Sauce. En el caso de Paysandú, se instala un puesto en Guichón y en Maldonado, 4. Estarán ubicados en San Carlos, Aiguá, José Ignacio y Piriápolis. San José incorpora un puesto en Delta del Tigre y Tacuarembó en San Gregorio de Polanco. El Ministerio de Salud Pública agregó que si un usuario ya estaba inscrito pero desea recibir la dosis en uno de estos vacunatorios, deberá cancelar su preferencia inicial y anotarse nuevamente seleccionando la segunda elección. Y el intendente de Salto, Andrés Lima, habló sobre estos nuevos puestos de vacunación en el departamento. Lo dispuesto por las autoridades nacionales, en Salto comienzan a funcionar los vacunatorios en 3 localidades del interior profundo. Lo bueno de esta semana de turismo que va terminando es que se llegó a la meta de 22.000, un poco más de 22.000 salteños vacunados. A partir de la jornada del lunes comienza la vacunación en el interior del departamento de Salto. Valentín, Constitución y Belén. La doctora Rosa Blanco, que es la directora departamental de salud, nos hacía saber que el procedimiento o la vacunación en el interior comienza por Valentín en la jornada del lunes, luego se suma Villa Constitución a partir del miércoles, Belén a partir del jueves. En este caso la población que se va a priorizar es entre 50 y 70 años. Y a su vez, en lo que tiene que ver con la ciudad, a lo largo de la semana que nos espera del 5 al 10 de abril, aproximadamente unos 11.500 salteños van a ser vacunados, lo cual sin duda son datos importantes en la medida en que todos estamos apostando a que el mayor número de salteños y uruguayos se pueda vacunar. Y en el departamento de Florida hubo mayor movilidad que la que esperaban las autoridades en este sentido. Se intensificaron los controles y la policía realizó múltiples intervenciones. Florida tuvo hoy una movilidad media en comparación con el mismo año anterior. Esto, de todas maneras, fue superior a lo esperado por las autoridades según las evaluaciones que realizó la Jefatura de Policía de Florida. En horas de la mañana, la movilidad de este domingo se pareció más a lo que se podría denominar un turismo de burbuja, porque la gente salió a compartir, pero en familia, cuidando distanciamiento y hasta con uso de tapabocas, por ejemplo, en el mismo Prado Piedra Alta. Pero esta situación se intensificó en horas de la tarde y hay que recordar que continúan a su vez los controles de la policía, de la intendencia y de varias unidades. De acuerdo a la evaluación primaria que se va a estar extendiendo además en la jornada de este próximo lunes, se estima que entre 3.000 y 4.000 fueron las notificaciones entre inspecciones, documentación de personas, incautación de vehículos y otras acciones que se tomaron para el control en diferentes puntos del departamento. Exactamente, bueno, nosotros nos encontramos trabajando, recolectando información y en diferentes operativos que viene realizando la Jefatura de Policía de Florida, obviamente con la directiva establecida por el Ministerio del Interior. El operativo de Semana del Turismo empezó el viernes 26 y va a culminar el día de mañana. Se han realizado múltiples intervenciones, puestos de controles de rutas permanentes, puestos de control de rutas aleatorios y puestos de controles vehiculares e identificación de personas en todo el departamento. Como así también se han desalentado varios campamentos que se han encontrado en diferentes campings del departamento.
La mayoría de las intervenciones han estado todas sin gran novedad. Algunas se han tenido que enterar a la Fiscalía y se encuentra trabajando conjuntamente con Fiscalía. Por otra parte, también tenemos el operativo para evitar aglomeraciones que se realiza en todo el departamento y de la misma situación que la anterior, la mayoría de las intervenciones han sido con normalidad, pero algunas han tenido que ser enteradas a la Fiscalía y se encuentra trabajando conjuntamente con la policía, ¿verdad? En esta oportunidad, en esos puestos de control, hasta la madrugada de este domingo hubo 16 multas aplicadas, 6 motos incautadas, 2 espirometrías positivas y un auto incautado por carecer de documentación, y además su conductor también registró positivo en la espirometría. Y el gobierno autorizó un nuevo decreto que autoriza la comercialización de algunos cigarrillos electrónicos. La Sociedad Uruguaya de Tabacología expresó que estamos yendo hacia atrás. El gobierno firmó un decreto en el que eliminó algunas restricciones que existían sobre los cigarrillos electrónicos. La normativa vigente hasta el pasado 3 de marzo prohibía en el país la comercialización, importación o registro de marcas y patentes para cigarros electrónicos o cualquier otro dispositivo para fumar. En el decreto quedan por fuera de la prohibición aquellos dispositivos que utilizan la tecnología de tabaco seco calentado, ya que se entiende, según el gobierno, cuentan con validación científica y según se expresa en el decreto, el usuario tiene una menor exposición a las sustancias tóxicas respecto al consumo tradicional de tabaco. Esta nueva normativa generó resistencias en el ámbito académico, científico y médico. Aseguran que es un retroceso en la lucha antitabaco. Organizaciones como la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay firmaron un documento en el que muestran preocupación por esta norma y aseguran que hay evidencias del daño que estos dispositivos generan a la salud y que están dirigidos a captar consumidores jóvenes. Todo producto de tabaco es perjudicial, nocivo para la salud, de manera que estamos yendo hacia atrás en lo que es la protección de la salud. Desde el año 2004 que Uruguay pasó a formar parte del Convenio Marco para el Control de Tabaco, se ha venido implementando una política de control de tabaco que ha sido muy exitosa. Uruguay ha llegado a ser ejemplo líder en el mundo en el tema del control de tabaco. Y bueno, de esta manera estamos revirtiendo, estamos regresando en esa protección de la salud que no se puede comprender, porque además el consumo de tabaco es un factor de riesgo para adquirir infecciones por coronavirus, por ejemplo, para complicar la evolución de la enfermedad. Entonces, en este momento es aún peor, ¿verdad?, que se esté habilitando un nuevo producto de tabaco. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para las principales causas de muerte en nuestro país, que son las enfermedades no transmisibles. ¿En algún momento se consultó a alguna de las organizaciones que trabajan justamente en tabaquismo? No. Eso también es otra cosa que nos sorprende y bueno, existe una comisión interinstitucional asesora con una amplia integración de todos los que trabajan en control de tabaco y también organizaciones como la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, la Junta Nacional de Drogas. Esa comisión tiene el cometido específico de asesorar al Ministerio de Salud en todo lo relativo a la política de control de tabaco, y no fue consultada. Desde el Ministerio de Salud Pública dijeron a Telenoche que por el momento no harán declaraciones sobre este tema. Los artistas tropicales esperan la vuelta a los escenarios. En este sentido se expresaron sobre la situación que viven en pandemia. La conocida cantante de música tropical, Miriam Britos, habló con Canal 4 sobre la situación que atraviesan los cantantes y músicos del interior del país durante esta pandemia. Estamos inactivos, estamos debajo de los escenarios con el telón totalmente abajo, pero bueno, la esperanza de que todo esto pase lo antes posible para regresar y que todo vuelva a su normalidad. Esa es la idea y el deseo, ¿no? Uno de los rubros más afectados, sin lugar a dudas, y por lejos ha sido el nuestro, tanto es así que bueno, ya se cumplió un año. Y la situación está difícil para todos, porque somos conscientes y es una realidad. Pero nosotros literalmente nos quedamos inactivos. Para siempre en mi mente. Miriam, quien grabó durante la crisis sanitaria
un video junto a su hijo Ramiro, de 15 años, dijo que hay muchos colegas que tuvieron que reconvertirse para poder llevar el alimento a sus familias. Y bueno, es muy triste ver colegas que tienen una trayectoria, que han marcado, ¿no?, su paso por este camino, y bueno, hoy por hoy tienen que reinventarse, tienen que tal vez buscar otras opciones y otros caminos para sobrevivir, para poder llevar el sustento a sus casas. Y somos conscientes de situaciones muy, muy tristes, ¿no? Pero bueno, tenemos la esperanza, como les decía, de que esto va a pasar prontito y que todo esto se va a normalizar y que vamos a volver al ruedo. Y ahora compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 43.05 a la compra, 45.45 a la venta. Euro 49.29, 54.84. Real 6.96, 8.96. Peso argentino 0.06, 0.56. Unidad indexada 4.8939. Unidad reajustable 1.336,92. Les proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo, donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas, donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece actitud con aprole de darlo todo, más que nunca. 3 recomendaciones para el regreso de las vacaciones de Semana de Turismo. Si conviviste con amigos u otros grupos familiares, evita el contacto estrecho con personas cercanas por un periodo de 10 días. Si volvés al trabajo y podés teletrabajar los primeros 10 días, mejor. Si no, extremá las medidas de prevención que ya conoces: distancia, tapaboca, higiene y ventilación. Cuídate. Damas y caballeros, como siempre, en Farmashop tocan los descuentos. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Farmashop. Martes, jueves y los domingos también hay descuentos que suenan muy bien. En nuestras farmacias y en la web también, para que te emociones, ofertas y promociones. En todas las farmacias, acércate a ver. Con tantos buenos precios, te vas a sorprender. Hay descuentos en Farma, hay descuentos en Farmashop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Farmashop. Los martes, los jueves y los domingos también. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas